hermanos. Muy bien. Dice, hermanos, bueno, estamos la iglesia y la búsqueda de los perdidos. Una de las cosas, hermanos, que nosotros entendemos como líderes, la mayoría de los que están aquí están trabajando en algún ministerio, algunos tal vez, tal vez no, pero tal vez de aquí para adelante Dios sobre, ¿verdad? Y puedan involucrarse en algún ministerio, ¿verdad, hermanos? Pero muy importante, hermanos, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Todo lo que hemos oído, el pastor que estuvo predicando ayer, llevamos 2 talleres nosotros ayer, y tremenda bendición al escucharle, ¿verdad? Algo de cómo trabajar con las personas acá en el Uruguay, ¿verdad? Y gracias al pastor que fue de bendición, ¿verdad? Viendo ahí un texto que él citó, también fue bendición, ¿verdad? Y hermano Greenwood en la mañana, de todo podemos aprender algo, ¿verdad? El pastor Gabriel, ¿verdad? Trabajar en equipo, qué importante es eso, amén. Pero este tema, hermanos, de la iglesia y la búsqueda de los perdidos, yo podría decirlo, hermanos, que no debiera ser un ministerio, ¿verdad? De la iglesia, sino que debería ser el ministerio de la iglesia, amén. ¿Por qué causas? Yo quiero que veamos, hermanos, aquí bíblicamente lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y en primer lugar, lo que nos dice Mateo capítulo 28, versículo 18, y ya lo tenemos, Mateo 28, 18, un versículo sumamente conocido. Dice la palabra de Dios, ahí, hermanos, dice Mateo 28, 18 al 20. Dice la Biblia, hermanos, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, en primer lugar, hermanos, vemos ahí, ¿verdad? El texto, la comisión, la gran comisión que Dios le da, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad, hermanos? De ir y buscar, ¿verdad? A los perdidos. Y como vemos aquí, hermanos, este texto aquí donde dice la iglesia, ¿verdad? De la palabra eclesía, de asamblea, y bíblicamente, ¿verdad? Ahí vemos los que han sido llamados, ¿verdad? O los salvados del mundo, y luego enviados nuevamente al mundo. Jesús mismo nos menciona, ¿no? Ahí en Juan capítulo 17, Juan 17, vemos ahí el versículo 6. San Juan capítulo 17, dice, hermanos, versículo 6. Dice, hermanos, vea por favor, dice la Biblia, versículo 6. El Señor Jesucristo está orando al Padre, ¿verdad? Y mira las palabras que Él dice allí, versículo 6. Dice, he manifestado, dice, tu nombre, dice, a los hombres, dice, que del mundo me diste. Dice, tuyos eran, dice, y me los diste, y han guardado tu palabra. Dice, a los hombres que del mundo me diste, ¿verdad? Fueron traídos, ¿verdad? De un lugar donde estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Sin Cristo, sin salvación, sin esperanza. Fuimos salvados de allá y traídos, ¿verdad, hermanos? A la familia de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿no? A la iglesia. Entonces vemos ahí en el versículo, dice en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice, porque tuyos son, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Dice, y yo voy a ti, Padre, dice, yo voy a ti, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice, y en el versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció, dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Entonces, fueron traídos del mundo, ¿verdad? Salvados, limpiados, lavados, ¿verdad? Por la sangre de nuestro Señor. Vienen ahora la familia del Señor, la iglesia, ¿verdad, hermanos? Y ya no son del mundo, ¿verdad? Son parte de la familia de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios.
Y luego dice ahí, hermanos, vea por favor versículo 20. Dice versículo 20, dice, mas no ruego solamente, dice, por estos, sino también, dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que Dios nos saca, hermanos, del mundo, nos trae, nos lava y nos trae a la iglesia. Y ahora después Él nos dice, ellos ahora se van a reproducir. Ellos ahora van a ir y van a hablar, ¿verdad? Para que los demás crean y a través de ellos. Yo oro también por los que van a creer, porque Jesús ya está esperando, ¿verdad? Desde un punto de vista, desde atrás, Él ya sabe, ¿verdad, hermanos? Que ese cristiano, esa persona que Dios va a lavar con su sangre, ¿verdad, hermanos? Va a ir y va a hablar a otros y otros van a creer a través de esos creyentes. Por eso dice Él, no oro solamente por ellos, sino por los que van a creer a través de ellos. Amén. Entonces, pero vamos a ver, hermanos, una de las cosas, hermanos, que ha sido atacado duramente, algo de lo que ha sido atacado duramente, hermanos, en las iglesias también ha sido la evangelización, ¿verdad? Salir, ¿verdad? Ir. Y han surgido diferentes doctrinas que han atacado fuertemente esto. Y querido hermano, yo no quiero, como vimos hace rato, ¿no? Quisiéramos ir a lo que es la Biblia, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, ¿por qué buscar a los perdidos? En primer lugar, hermanos, ¿por qué salir a buscarlos? Tenemos aquí el versículo, Mateo. ¿Por qué? Porque el Señor nos los manda. Amén. Vemos ahí, en primer lugar, porque es un mandato del Señor. Dice, por tanto, id. Dice, no es esperar a que ellos vengan, sino ir a buscarlos. Amén. Entonces, el mandato de Dios dice que salgamos, hermano, y hoy como mencionamos, vea, lo que dice, no, pero vamos a esperar y ya la gente sabe, Dios sabe quién va a ser salvo y todo eso. No estuviera este mandato acá si Dios dijera que nos quedáramos tranquilos y la gente va a venir y nosotros les vamos a hablar y les vamos a predicar. Amén. Sino que Dios nos dice, id, dice, por tanto, id y hacer discípulos. No es una opción, hermanos, dice, es un mandato que hay que llevar a cabo, ¿verdad? 1 Corintios, vean conmigo por favor, 1 Corintios capítulo 9, verso 16. 1 Corintios 9, 16, dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice aquí, hermano, dice, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme. Dice, porque me es impuesta necesidad. O sea, él dice, yo no tengo por qué gloriarme de que estoy anunciando el evangelio, porque realmente es un mandato que debo de hacer. Si lo estoy haciendo, no voy a gloriarme porque lo estoy haciendo, porque realmente se me ha impuesto esa necesidad de hacerlo, ¿verdad? Algo que debo de obedecer. Entonces dice ahí, hermano, dice, porque me es impuesta necesidad, dice, y hay de mí si no anunciare el evangelio, ¿verdad? Entonces, querido hermano, aquí lo que yo sé que, ¿verdad? Somos bautistas, ¿verdad? Fundamentales, es importante, ¿verdad? Y creemos todo esto, amén. Pero déjeme decirle, hermanos, qué importante es, porque a veces salen diferentes corrientes, diferentes doctrinas, y como que nos hacen titubear, ¿qué debo hacer? Hermano, tenemos la Biblia, ¿verdad? Para que nos agarremos de ahí en lo que Dios dice y seguir obedeciendo lo que Dios nos manda, amén. Hermano, y dice, no es una opción, es un mandamiento. Pablo dice, no me glorío en anunciar el evangelio, pues algo que estoy obedeciendo, que debo hacerlo como creyente, ¿verdad? El segundo punto, porque el Señor nos dio el ejemplo. Amén. Jesús no se estuvo en un lugar, ahí, aquí lo voy a esperar, ¿verdad? Voy a orar mucho y aquí los espero y aquí les voy a predicar el evangelio. Mira, vean conmigo por favor rápidamente Mateo 9, mira lo que dice por favor, querido hermano. Muchas veces hermanos, cuando no vemos resultados y todo eso, tal vez puedes animarnos, dice, no, pero la gente no abre, la gente querido hermano, ¿verdad? No importa lo que pase en nuestra habitación, a veces vamos, ninguna persona nos abre, pero estamos obedeciendo al mandato, amén. Pero hermanos, Dios tiene, ¿verdad? Bendice cuando nosotros obedecemos. Entonces, vea por favor ahí lo que dice Mateo 9:35. 9:35, dice la palabra de Dios, hermanos, dice, mira lo que dice, recorría Jesús todas las ciudades, dice, y aldeas
dice enseñando, dice en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Dice, todas las ciudades y aldeas. Eso quiere decir, hermano, ¿verdad? Sacrificio, ¿verdad? Tiene que tener tiempo, ¿verdad? Tiene que tener la decisión de hacerlo, de salir. Jesús salía y caminaba en esos tiempos, ¿verdad, hermanos? No había autos para ir a otras ciudades, no había forma de moverse rápidamente. El Señor tenía que caminar kilómetros y kilómetros, los discípulos caminando y yendo, buscando, ¿verdad, hermanos? Predicando el Evangelio. Amén. Entonces no era nada fácil, ¿verdad? Decían, no, pero hay mucho polvo, hace mucha calor, no, pero, ¿verdad? Podían decir ellos eso, pero déjame decir, ellos estaban yendo. El Señor Jesús mismo iba, se recuerda ya cuando iba, ¿verdad? Que tenía que pasar por Samaria, son kilómetros que tenía que caminar, ¿verdad? Y donde encontró a la mujer samaritana, ¿verdad? Dice cansado, con sed, ahí pidiendo agua. Pues déjame decirle, hermanos, Él estaba yendo, nos puso el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, amén, de ir, recorrer, dice la palabra de Dios, hermanos, y como vemos, hermanos, Jesús iba de ciudad en ciudad, no le importaba lo que tenía que caminar, ¿verdad? Iba muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos los medios, hermanos, y debemos entender o saber, hermanos, que tenemos un mandato de por medio, amén, y que debemos ir, amén, debemos salir. Hoy el auto, el ómnibus, hay muchas formas de movernos hoy en día, ¿verdad? De ir a una ciudad a otra ciudad, para ir a predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, creo firmemente, una de las cosas, hermanos, que es triste, ¿verdad? Pero a veces uno va y sale uno a evangelizar y la gente se sorprende. A veces la gente se sorprende, ¿verdad? Dice, ¿quiénes son? Son testigos de Jehová, testigos sin Jehová, ¿verdad? Son los testigos, son una vez con el hermano Raúl llegamos allá a Rosario visitando y pensaron que éramos mormones, ¿verdad? Nada que ver, pero déjame decirle, hermanos, y dice, allá vienen los mormones, lo dijeron en otras palabras, ¿verdad? Pero déjame decirle, hermanos, y ya con otro vamos y pensamos, no somos la iglesia bautista fundamental. Nunca había visto. Hermano, pero entendemos, hermanos, amén, el mandato de ir a buscar a los perdidos, hermanos, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, siempre cuando a veces piensan que somos testigos, ¿verdad? Y por eso muchas veces cierran la puerta y nosotros vamos, pero nos presentamos quiénes somos, ¿verdad? Para que no piensen, bueno, que somos los testigos, ¿verdad? A veces han ido, y eso es lo que debemos sorprender de lo que hacen llevando una falsa doctrina, amén, pero son persistentes y van y pasan una y otra vez, y siempre a veces los vemos, nosotros salimos y a veces andan por ahí también ellos, pero hermanos, tenemos que tener en cuenta, tenemos la verdad, tenemos el Evangelio, amén, tenemos la medicina para el pecador, pero no va a llegar a ellos si la iglesia no obedece, amén. Entonces, pero vemos, hermanos, rápidamente, dice, los apóstoles obedecieron. Mire Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6, Lucas 9, versículo 1 al 6. Mire lo que dice, por favor, hermanos, la palabra de Dios, Lucas 9. ¿Verdad? Dice, habiendo, reunido a sus 12 discípulos, dice, les dio poder, dice, autoridad sobre todos, dice, los demonios, ¿verdad? Dice, para sanar enfermedades, y les envió, dice, a predicar, dice, el reino de Dios, y a sanar, dice, a los enfermos, y les dijo, dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, dice, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, ¿verdad, hermanos? Dice versículo 6, dice, y saliendo, dice, pasaban, dice, por todas las aldeas, dice, anunciando el Evangelio y sanando, dice, por todas partes, ¿verdad? Dice, y saliendo, amén, ellos salieron, ¿verdad? Fueron, ¿verdad? Dice, por todas las aldeas, ¿verdad, hermanos? Iban predicando el Evangelio, amén. También, hermanos, vemos que
no solamente los apóstoles, porque muchos dicen, no, ese es un trabajo del pastor, ¿verdad? Ese es el trabajo del pastor, de los líderes, ellos lo tienen que hacer, ¿verdad, hermanos? Y realmente, hermanos, yo pienso que cada líder, cada trabajador de algún ministerio debiera estar saliendo a ganar almas. Amén. Cada uno que está como escuela dominical enseñando o tiene algún ministerio debiera ser un ganador de almas. Amén. Alguien que va y lleva el evangelio. Amén. Porque, hermanos, realmente como líderes debemos poner el ejemplo. Amén. Entonces, pero dice la palabra de Dios ahí, hermanos, dice también los discípulos, no solo los apóstoles. Vea conmigo, por favor, Lucas 10. Lucas 10, un poquito adelante nada más. Vea, hermanos, Lucas 10. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí Lucas 10, dice versículos 1, dice, Lucas 1 al 3, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros de 70, dice, a quienes envió de dos en dos, dice, delante de él a toda ciudad, dice, y lugar a donde él iba de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, dice, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dice, y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos, dice, y aquí no solamente eran los apóstoles, eran también discípulos, los otros, ¿verdad? 70 fueron y los envió, les dijo, id, vayan, dice, vayan, dice aquí yo os envío como cordero en medio de lobos, dice, vayan, dice, no va, hermanos, Dios nos envía con la autoridad de Él. Dios nos envía con su autoridad, por eso dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego, hermanos, vemos ahí que nos envía con su autoridad. Amén. Por eso podemos tener, hermanos, ¿verdad? La autoridad del Señor para ir, ¿verdad? No sabemos quién va a salir cuando tocamos una puerta. Amén. Pero el Señor es quien va con nosotros. Amén. No sabemos cómo nos van a responder, ¿verdad? Cada vez los que han salido a tocar puertas saben, muchas veces sale alguien y pum, te cierran la puerta. Aquí no pasa tanto eso, en México pasa mucho, ¿verdad? Aquí todos son un poquito amables, ¿verdad? Son bastante amables acá, ¿verdad? Pero déjame decirle, no sabes quién va a salir, qué te va a decir, qué piensa, pero el Señor va delante de ti. Amén. Todo poder, vas con mi autoridad, dice el Señor. Bueno, y vea, por favor, dice la palabra de Dios, hermanos. Los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos obedecieron. Verso 17, vea conmigo lo que dice. Dice, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, porque no hay un ganador, hermanos, alguien que sale a predicar el Evangelio, lleva el Evangelio, gana, hermanos, habla alguien de Cristo, escucha el Evangelio, hermanos, o aunque nadie escucha, sabe que está en la voluntad de Dios, sabe que está haciendo la voluntad de Dios, viene con gozo. Experimentalo. Amén. Sí. Dice la palabra, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, aquí os doy potestad, dice, de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice, pero no regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijados de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Ahora, hermanos, déjame decir, hay gozo porque somos hijos de Dios, hay gozo porque tenemos la autoridad del Señor, pero hay gozo, hermanos, cuando vamos y hablamos del Señor, porque Dios nos da ese gozo. Y ¿quiénes deben predicar el Evangelio? Como mencionamos, no solo los apóstoles, no solo los pastores, no solo los líderes, ¿verdad? Miren lo que dice, por favor, ahí, hermanos, a 2 Corintios 5, 17. Si hay aquí, hermanos, tal vez tú no sos pastor, no sos misionero, pero, hermanos, bíblicamente, ¿quiénes? Vemos rápidamente quiénes deben predicar el Evangelio. 2 Corintios 5, mira lo que dice rápidamente ahí. Mira cómo comienza refiriéndose acá. 2 Corintios 5, versículo 17. Dice la Biblia, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, escucha, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, dice, reconciliados con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí, hermanos, está diciendo a todos los que son nuevas criaturas. Amén. ¿Quién ha nacido de nuevo acá? Amén. Dios nos manda a todos. Amén. Dios nos dio el ministerio. Como Pablo dijo, dice, yo no me glorío si yo voy y predico el evangelio, si salgo a evangelizar, porque yo debo hacerlo, porque Dios me lo mandó. Vea, hermanos, entonces aquí vemos, hermanos, dice la palabra de Dios también, a todo nacido de nuevo. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia, hermanos, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad, hermanos? Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, pueblo adquirido. ¿Verdad, hermanos? Hermanos, ¿quién es todo aquel que es parte del pueblo adquirido por Dios? ¿Verdad? Israel es el pueblo, ¿verdad? Elegido por Dios, ¿verdad? La iglesia es el pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Porque lo compró, ¿verdad? Con la sangre de su amado Hijo, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí somos el pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué? Dice, lo sacó de las tinieblas para su luz admirable. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas su luz admirable. Querido hermano, dice para todos, para el pueblo, para la iglesia. Amén. Y entonces vemos, hermanos, aquí predicando el evangelio, ¿verdad? Vamos a ir un poquito rápido por el tiempo, ¿verdad? Y porque ya no quiero que, ¿verdad? Ya tú no tienes, ya mira, el abuelo se hace así, ¿verdad? Vea, hermano, rápidamente, vea por favor, dice, tenemos, hermanos, predicando el evangelio, tenemos que ir, hermanos, como vimos, para ver la necesidad. No podemos quedarnos en casa y mirar la necesidad, imposible. Amén. No podemos quedarnos en la iglesia y mirar, bueno, en la iglesia también está la necesidad de edificar la iglesia, ¿verdad? Pero afuera está la necesidad. Amén. Por ello dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas. Dice, mira, por favor, rápidamente, yo quiero que regresemos ahí, rápidamente nada más, 9:35 de Mateo. Dice 9:35 de Mateo. Los que lo saben de memoria ya lo están repitiendo en su mente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, dice, y aldeas, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice, y luego dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es importante salir, ¿verdad, hermanos? Afuera, ir a ver la necesidad allá. No lo podemos ver si no vamos, tocamos una puerta, hablamos con una persona, vamos a ver su necesidad. Hay personas que se abren y te cuentan su problema, el problemón que tienen. A veces uno dice que este problema que yo tengo no es nada comparado a lo que esta persona está pasando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hermano, y dice la Biblia que el Señor al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. No podemos, hermanos, verla si no vamos. No podemos ver la necesidad si no vamos. Tenemos que ir para ver la necesidad, salir, caminar, buscando a los perdidos, hermano. Qué importante es, hermanos, el pecador, hermano, necesita entender su condición de pecador, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos, hermano, hablamos de Cristo, esa persona tiene muchas cosas en su mente, razonamientos, pensamientos, piensan que son buenos, piensan que son que hacen muchas obras buenas y que pueden ir al cielo, y hermano, y se aferran a eso. Pero yo no puedo, no podemos, ellos, ningún pecador, vamos al otro, ningún pecador puede valorar el sacrificio de Cristo si no entiende que está perdido.
no va a poder valorar que Cristo murió por él. Tú vas y le hablas de Cristo, a muchos que son católicos y dicen, Cristo murió por ti. Ah, sí, yo lo sé, claramente, sí, Cristo murió por mí, sí. ¿Y cómo esa persona puede entender que está necesitada? ¿Verdad? Qué importante es que a través de la palabra de Dios nosotros le demos a entender que está necesitada, amén, que está necesitada. Si nosotros lo decimos a través de, hermanos, de los mandamientos, de que esa persona ha violado los mandamientos de Dios y que si esa persona muere, está separada, está destituida de la gloria de Dios, esta persona no va a entender que necesita, vea, una forma de salvarse, que necesita a alguien para que le salve. Entonces, hermanos, por esa causa es bueno cuando vamos a predicar el Evangelio, que hablemos, Dios te ama, damos un folleto y todo eso, invitemos a la iglesia, pero qué importante es darles el Evangelio, ¿verdad? Si hay oportunidad de hacerlo, hermano, debemos tener un plan para darles el Evangelio. Porque a veces, hermano, tal vez a veces esas personas la volvemos a ver. Si se presenta la oportunidad, hermanos, tener un plan para darles el Evangelio. Hoy, ¿verdad? Aquí en la iglesia se ha enseñado todo eso también, ¿verdad? Yo creo que muchos líderes, muchos pastores acá también que enseñan eso. Pero hermanos, qué importante que enseñemos también a los hermanos que están a evangelizar, que tienen que dar el Evangelio. Es importante, hermanos, te invito a la iglesia, este horario es la reunión de la iglesia, te invito, hermanos, pero dale el Evangelio si tienes la oportunidad, amén. Porque, hermanos, cuántas veces, una ocasión allá en México yo estaba estudiando el Instituto Bíblico todavía y estaba trabajando, nosotros trabajamos medio tiempo y medio tiempo estudiando. Entonces estaba trabajando con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Entonces llegamos a un lugar donde él fue a la oficina y me dijo, esperen un poco, dice, yo voy a hacer unas cosas y ya nos vamos. Andábamos con él. Entonces yo fui ahí, hermanos, a un lugar, un almacén, estaba la señora que atendía y todo. Tenía, hermanos, un montón de imágenes y todo ahí en su almacén, y acá y por allá estaba de todos los santos, ¿verdad? De todos los santos que dicen ellos, hermanos, las imágenes, todo. Y yo vi todo eso y dijo, me cargó. Me cargué bastante por esta señora y comencé a hablarle del Evangelio. Ella, hermano, escuchó muy atentamente, hizo una profesión de fe. Yo después no volví a regresar para ese lugar. Y bueno, gracias al hermano se tardó un poco, me dio tiempo de darle el Evangelio a esta persona. Y después de un tiempo, de unos 2 meses, algo así, volvimos nuevamente allí. Yo fui al almacén y estaba un señor atendiendo. Y este señor era el esposo de ella, y ya hablando ahí, y de repente salió la conversación de la esposa de él, y me dice, no, si ella ya murió, dice, hace un mes. Y qué impresionante, yo me puse a pensar. Yo digo, Señor, gracias. Porque si no estaría mi conciencia. Yo no le di el Evangelio. Amén. Entonces, a lo que vamos, hermano, hay una necesidad. Y no podemos ver la necesidad si no vamos. Y cada vez que salimos, hermanos, a evangelizar, vamos a ver la necesidad de la gente. Jesús salía y miraba, hermanos, Jesús miraba lo que había en el corazón de las personas, por tanto él veía mejor la necesidad, porque miraba el corazón y sabía cómo estaban las personas. Pero tú y yo no podemos ver lo que hay en su corazón, pero podemos hablar con ellos y ver cómo están, y sabemos que están necesitados. Amén. Vemos ahí, hermanos, el pecador necesita entender su condición de pecador. Ningún pecador puede valorar el sacrificio si no entiende que está perdido, si no entiende que necesita, hermanos, entender que está separado de Dios, que está caminando a la condenación. Hermanos, necesitamos tener compasión. Mateo 9:36 nos menciona ahí mismo en el texto donde estamos, ¿verdad? Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Si no hay compasión, no podemos, hermanos, hablarle y ni buscar ver su necesidad. Compasión. Cristo tuvo compasión por vos. Por mí tuvo mucha compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas.
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, la verdad que cuando vemos cuánta compasión tuvo Jesús por nosotros y entendemos eso, y sabemos, hermanos, que no solamente es el mandato que tenemos pesado de llevar, que un mandato que tenemos, no hace mucha calor, tengo que salir a evangelizar, no hay nadie más que está viniendo, por lo tanto yo no voy. Hermano, yo creo que el líder tiene que poner el ejemplo. Amén. ¿Hay alguien más que salga o algo? Nadie salga. Él sale. Porque tiene una responsabilidad. Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y una de las cosas, hermanos, que más difícil es que tú salgas solo a evangelizar. ¿Te ha pasado alguna vez? Que tú salgas solo. Y porque la carne dice, Cuba, pero como se siente intimidado. Una de las cosas que yo me propuse en el Instituto Bíblico para la gloria de Dios es aprender a salir solo. Iba con compañeros, pero a veces no tenía que hacer tiempo de ganancia de almas. Yo iba solo, llevaba folleto, me iba a evangelizar, porque entendía y sabía que un día me iba a tocar salir solo. A veces mi esposa no puede salir conmigo, pero yo tengo un mandato de ir y llevar el Evangelio. Amén. Hermano, porque realmente, hermano, Dios nos menciona en su palabra. Hermano, podemos ir allí a la plaza. Hay gente que quiere escuchar. Amén. Hay personas que uno se acerca ahí, hermanos, y uno le da un folleto y uno comienza a hablar con ellos. Hermano, y mira, Uruguay se dice, hermano, que es la tumba de los misioneros. Yo quiero entender una cosa. Yo vine con ese concepto acá a Uruguay. Pero pienso, hermanos, que si Dios nos llamó a un lugar, debemos permanecer ahí, haya resultados o no haya resultados. Muchas veces, hermanos, tenemos que entender que a veces el misionero viene esperando inmediatamente tener resultados, ¿verdad? Inmediatamente, y si no tiene resultados, aquí no funciona. Dios nos llamó a ese lugar. William Carey, él estuvo, ¿verdad?, durante 7 años sin tener un convertido. Y sabes que durante esos 7 años él estuvo trabajando y trabajando hasta que tuvo el primer bautizado. Déjame decir, hermanos, a veces no son los campos iguales uno que otro, ¿verdad? Pero tenemos un mandato de ir, y si hacemos lo que es bíblico, Dios va a bendecir. Amén, de ir y buscar, hermano, a los perdidos. Hermano, dice ahí, bueno, rápidamente ya. ¿Hasta qué hora? ¿Quién sabe? Dice, hermano, ya, ahorita un ratito vamos a comer, no quería faltar, así que vamos a comer nomás ya. Así. Bueno, vamos, hermano, rápidamente. Mira lo que dice, por favor, hermano, la palabra de Dios. Dice, necesitamos, ¿verdad?, tener compasión, ver las multitudes. Dice, hermanos, a propósito, tenemos que tener un programa como iglesia para salir a evangelizar. A propósito, tenemos que tener un programa, ¿verdad?, como iglesia, para salir a visitar, a llevar el evangelio, ¿verdad? Nosotros los sábados, ¿verdad?, yo salgo los sábados, a veces hay hermanos que van, a veces no, pero yo salgo los sábados. Amén. Déjame decirle, los domingos estamos saliendo con los hermanos, domingo en la tarde. Nosotros todavía no tenemos reunión domingo en la tarde, y varios hermanos comenzaron a salir, ¿verdad? Íbamos a una colonia a evangelizar en la tarde. Y hermanos no podían el sábado, trabajaban en la mañana y el programa es en la mañana, entonces, bueno, si no se puede el sábado o algún otro día, ¿verdad? Pero que tengamos la determinación, y no solamente como líderes, hermanos, pero como cristianos. Amén. ¿Ven? Antes de ser pastores o líderes somos cristianos, y Dios nos manda a que vayamos. Amén. Entonces, miren lo que dice, por favor, ahí, hermano, Hechos 5:42, por favor, Hechos 5:42. Hechos 5:42. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, y todos los días, dice, en el templo, ¿quiénes son? Los discípulos. Dice, y todos los días en el templo y por las casas, escúcheme, por las casas, dice, no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo, pero en las casas también. Amén. Iban a tocar puertas. Amén. ¿Por qué cada día se convertían y se añadían a la iglesia? Todos los días salían. Porque salían. Amén. No decían, vamos a orar y vamos a ponernos aquí a orar y que los pecadores vengan, los perdidos vengan y después vamos a predicar acá en el templo. No. Salían, amén, iban, hermanos, amén, y que vemos aquí, hermanos, la bendición, la iglesia, hermanos, impactando esas ciudades. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí que ellos, dice, crecía el número, dice el versículo 6, ¿verdad, hermanos? Y en aquellos días como creciera el número de los discípulos, dice, ahí comienza a ver, hermanos, a agrandarse la iglesia, y como predicó el pastor Gabriel, vea la necesidad de más colaboradores y demás, ¿verdad? Que pudieran trabajar en equipo y pudieran, hermanos, ayudar. La iglesia era grande, ¿verdad? Tenía 3.000, más de 3.000, ¿verdad? Y van con los diáconos, ¿verdad? Hermanos, y conforme iba creciendo, hermanos, se iba expandiendo y había necesidad de más y más colaboradores. Entonces van los hermanos, salen ahí a los diáconos, ¿verdad, hermanos? Y qué impresionante, hermanos, vemos cómo ellos trabajaban también así en equipo, hermanos, pero vemos que ellos salían a predicar. Y a los que nombraron, ¿verdad? Qué impresionante era, ¿verdad? Sus requisitos de estos diáconos. Amén. Felipe, uno de ellos, le decían el evangelista, ¿verdad? Porque era un ganador de almas. Amén. Querido hermano, qué importante ellos salían, todos los discípulos salían. Por esa causa, querido hermano, es importante, dice que todos los días iban. Entonces, pero vemos, hermanos, ahí por favor, vamos a ver rápidamente, hermanos, ya para terminar, dice la gran comisión completa es a todas las naciones. Eso a veces nos ha olvidado. Amén. Que la gran comisión completa, no solamente en mi ciudad, no solamente en Judea, en Samaria, sino que también hasta lo último de la tierra. Amén. Como dijo el hermano Greenwood, ¿ya? Ellos fueron y alcanzaron más allá de los límites de Judea y de Samaria. Fueron más allá. Ahora, déjenme decirle, hermanos, qué importante que de la iglesia también salgan misioneros que vayan a otras partes del mundo. Amén. Pero mientras, querido hermano, qué importante es que nosotros cumplamos completamente la gran comisión. Es a todas, dice, las naciones. Y no tengo mucho tiempo para hablar de esto, hermanos, pero es importante que la iglesia se involucre en misiones. Amén. Se involucre en misiones. Orar por los misioneros. Hermano, hay muchos misioneros alrededor del mundo que están, hermanos, yendo y llevando el evangelio, y debemos orar por ellos. Hermanos, como dice, orando por los misioneros. Vea conmigo Romanos 15:30. Pablo era un misionero, él fue más allá y llevaba el evangelio, y vemos ahí Romanos 15:30. Mira lo que dice, hermanos. Debemos, hermanos, apoyar nosotros como iglesia la obra misionera, y no cuando ya seamos muchos o ya cuando tengamos una multitud. No, hermanos, desde un principio tenemos ese gran mandato de llevar el evangelio. Amén. Mira por favor rápidamente ahí en Romanos 15:30, por favor, rápidamente. Dice Pablo ahí, dice, ¿ya lo tiene? Amén. Romanos 15:30. A ver, esperen un poquito. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí dice, pero ruego, hermanos, dice, por nuestro Señor Jesucristo, dice, por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis, dice, orando por mí a Dios. Pablo era un tremendo siervo de Dios. Pero ¿sabes qué pedía él? Oren, por favor, oren por mí. Amén. Aquí está el tema, hermanos. Como iglesia tenemos que tener un tiempo para orar por los misioneros. Amén. ¿Tú conoces misioneros alrededor del mundo? Sí, hermanos, si tú conoces misioneros, deberías estar orando también por ellos. Amén, hermanos, porque como la lucha como nosotros tenemos, ¿verdad? La batalla que tenemos, estamos adelante de la carrera, hermanos, estamos delante de la batalla, hermanos, necesitamos oración. Amén. Ora, por favor, por misioneros. Oramos nosotros, hermanos, en la iglesia. Una de las cosas que deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, que podamos seguir orando, hermanos, orando por misioneros, por más misioneros. Y nos proponemos los miércoles estar orando siempre por misioneros, ¿verdad? Aparte de otras peticiones que tenemos, oramos por otros misioneros.
y hermano, ahí orando, dice Pablo, orando, dice por mí, a Dios, orando. ¿Ve, hermanos? Y vemos rápidamente, por favor, ahí lo que dice la Biblia, de todo ofrendando para apoyar a aquellos que van. Mi hermano, es bíblico dar a misiones. A veces hay líderes de que todavía están dudando que si es bíblico apoyar a misiones. Hermanos, si somos nosotros como misioneros, debemos ser los primeros en apoyar a misiones. Amén. Si somos misioneros, debemos ser los primeros en comenzar a apoyar a otros misioneros que van a otras partes del mundo. Amén. Mira, hermano, no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo dice, iglesias apoyaron a Pablo. Pablo no puede comenzar iglesias, hermanos. Él hay veces trabajaba, pero iglesias, porque no había iglesias. Él estaba comenzando iglesias. ¿Verdad? En ese tiempo se estaba levantando iglesia y él estaba comenzando iglesias, hermanos, en varias partes, ¿verdad? Que él fue y comenzó y dejó ancianos, dejó líderes ahí para que continuaran esa obra, pero esas mismas iglesias que él comenzaron a apoyarle a él para que él siguiera llevando el evangelio. Mira por favor ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 14, Filipenses 4, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios, 4:14. Dice Pablo, dice, sin embargo, ¿a quién le dice la iglesia de Filipos? Dice, bien hicisteis, dice, en participar conmigo, dice, en mi tribulación. Y sabéis, dice, también vosotros, dice, oh filipenses, dice que al principio de la predicación del evangelio, dice, cuando partí de Macedonia, mira lo que dice, o sea que en Macedonia, vean donde estaba Filipos también y todo esto de Tesalónica. Dice, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir. Dice, sino vosotros solos. Vosotros solos. Estas iglesias comenzaron a apoyar al apóstol Pablo. No solamente orando, pero también enviándole, ayudando a Pablo para que continuara su viaje, para que él siguiera predicando el evangelio. Dice, en dar y recibir. Porque, querido hermano, ¿verdad? Es muy importante entender el hecho de la obra misionera. Predicar el evangelio no solamente es en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero también hasta el último de la tierra. Yo no puedo ir allá, pero alguien más va. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Puedo orar por él, pero también puedo apoyarle con mis ofrendas. Amén. Por la gracia de Dios y para la bendita gloria del Señor, ¿verdad? Nosotros comenzamos a apoyar 4 misioneros. Amén. No mucho lo que le enviamos, pero algo estamos apoyando la obra. Amén. Y deseamos con todo nuestro corazón que en esta siguiente conferencia podamos tomar algún otro más para apoyar. Porque, querido hermano, realmente es un mandato. La gran comisión no es solamente acá, es más allá de los límites de Uruguay. Amén. Más allá. Y así estoy participando con ellos. Mira lo que dice Pablo, hermano, dice ahí, dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, dice, yo no estoy buscando, Dios me puede sostener. Amén, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, pero todo lo he recibido, dice, tengo abundancia, dice, estoy lleno, habiendo recibido el pajo rico que enviaste olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, mi Dios pues, dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Querido hermano, no hay una iglesia, ¿verdad?, que Dios no bendiga, que está llevando a cabo la gran comisión. Amén. Y la gran comisión no solamente acá. Nosotros estamos aquí para llevar el evangelio acá, pero ¿cómo lo voy a llevar a otras naciones? No puedo yo dividirme de aquí, allá, allá, pero puedo orar y puedo dar para que otros vayan. Debemos tener un programa, hermanos, de misiones. Amén. Para llevar el evangelio más allá. Bueno, la siguiente semana vamos a tener nosotros nuestra segunda conferencia misionera y los que quieran ir, bienvenidos. ¿Verdad, hermanos? El viernes, sábado y el domingo cerramos. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios siga bendiciendo y enfatizar que de Uruguay también salgan misioneros. Amén. Amén.
qué no? Misioneros uruguayos yendo a otras partes del mundo. Amén. ¡Qué maravilla sería eso, hermano! Amén. Y es cuando, hermano, México tardó mucho tiempo en enviar misioneros. México se tardó mucho. ¿Por qué causa? Porque no se les enseñó. No se les enseñó. Y queridos hermanos, creo que los líderes acá debemos enseñar eso. Amén. Y creerlo de todo nuestro corazón. Amén. Hermano, realmente Dios nos manda, es bíblico, no es algo que yo me saqué de acá, no es algo bíblico, que debemos, hermano, hacer la gran comisión completa. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias, querido Padre, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque tú nos das la bendición de ser tus hijos. Pero nos da, Dios, una responsabilidad, como la frase que alguien dijo, el conocimiento trae responsabilidad. Conocemos tu palabra, conocemos tu mandato. Ahora ayúdanos, por favor, a llevarlo a cabo. Ayúdanos. Si realmente no sabemos, hay hermanos que no saben cómo dar el Evangelio, ayúdales a que ellos puedan aprender, a que tengan la iniciativa de acercarse, de salir con alguien que sabe, con alguien que lo ha hecho, y salir a evangelizar. Si alguien aquí no está dando para la obra misionera, pueda comenzar a hacerlo, apoyando la obra misionera en otras partes del mundo. Padre, ayúdanos, como tu palabra dice, como el Señor, como tú obedeciste, como tu Hijo obedeció al venir a este mundo, en cumplir el mandato de ir. Él vino a este mundo a salvarnos, a morir por nosotros. Y Él dice, como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. Ayúdanos a ser obedientes, por favor. Bendice, Dios. Mi Padre, gracias por el privilegio de tener y estar, convivir con cada hermano, con cada siervo, consiervo tuyo. Padre, cada consiervo que está en diferentes partes sirviéndote, Padre, por favor, Dios, bendice sus vidas y sígueles ayudando, Dios. Y gracias por todo lo que hemos recibido ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.